Pues bien, ya hicieron pues un momento de alabanza y oración, pero me gustaría comenzar con una oración un tanto distinta, que es complementaria a esta que han hecho, y es a través de ser una oración silenciosa. Entonces, les voy a sugerir que cierren sus ojos y vamos a guardar un momento de silencio. Y así con tus ojos cerrados, repites después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les decía, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico y pues la reflexión que quisiera compartirles es en parte, porque de esto que voy a hablar se puede hablar mucho más profundo, pero voy a comenzar a partir de esto. ¿Alguien sabe qué es? Escapulario. Escapulario, ¿no? No lo veo bien. Rosario, no. No. No es un rosario. ¿Se parece? Un misterio. ¿Un misterio? ¿Un misterio de? De los franciscanos. No. No. Ya. Que no lo vemos bien por eso. Son 33 cuentas, una crucecita y esta barbita. Bueno. No. Ok. No está estrictamente mal el decir que es un rosario, aunque técnicamente pues no lo es, ¿verdad? Pero a veces para hacerse entender, podemos decir que es el rosario de los cristianos de rito oriental. ¿Me explico? No sé si ustedes saben, la Iglesia Católica no solamente es el rito latino, cual pertenecemos nosotros. Hay otros ritos que son orientales y que son plenamente católicos, pero su forma de vivir la fe, sobre todo a nivel litúrgico, es distinta. Creen exactamente, básicamente lo mismo que nosotros, son católicos, están en comunión con el Papa, pero si ustedes van a una de sus misas, van a ver significativas diferencias, a lo menos en lo esencial, siempre es la Santa Misa, punto. Entonces hay, por ejemplo, católicos maronitas, melquitas, coptos, bizantinos, la iglesia Siro-Malabar, la iglesia Siro-Malankar. Entonces, son iglesias de rito oriental, Y ellos, pues, si vienen del Oriente, la inmensa mayoría tienen tradiciones que son, no digo que infinitas, estoy exagerando, son bastante más antiguas que inclusive nuestra fe católica de rito latino, ¿no? Y entre las prácticas que ellos tienen, de hecho, esto es antes del mismo rosario,
antes de que existiera el rosario como lo conocemos, los cristianos de Oriente, tanto los que están en comunión, porque se me faltó decirles, hay cristianos que vienen de los discípulos, de los apóstoles, o sea, es una iglesia apostólica, pero algunos tienen comunión con el Papa, otros no. Por ejemplo, los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, se separaron en el 1054. O sea, por 1054 años fuimos una sola iglesia. No voy a tratar de por qué separaron, pero el punto está en que ellos hoy por hoy están separados de la iglesia católica. Pero básicamente, en la mayoría, o al menos en la sustancia de la fe, pues creen en lo mismo. Ellos sí tienen presencia de Jesús en la Eucaristía, diferente a nuestros hermanos protestantes evangélicos, que para ellos es un símbolo. De hecho, ya ni le llaman Eucaristía, es la cena del Señor. Entonces, no, los ortodoxos tienen verdaderamente la presencia de Jesús en la Eucaristía, etc. Ellos tienen esto, dependiendo del país, a veces le mencionan Chotki o en griego, etc. Ustedes, para no complicarse, podemos apadrinarlo como el rosario de los cristianos de Oriente. Y entonces ellos vienen rezando esto antes de que siquiera existiera el Santo Rosario. Esto es muchísimo más antiguo. Les voy a explicar cada cosita, ¿verdad? Pero la reflexión va a partir, ellos principalmente tienen dos tipos, ¿verdad? Uno de 100 cuentas y este de 33, ¿verdad? Evidentemente los 33 por los 33 años de nuestro Señor, ¿verdad? Que se asume que vivió nuestro Señor 33 años aquí. Pero puede ser más de 100 e inclusive una persona que tiene su rosario típico como tal, aunque ahí sí viene dividido, 10 bolitas, una bolita del Padre Nuestro, 10 de las Aves Marías, entonces más las 3 que vienen abajo, todo ese tipo de cosas. Pero si alguien quiere hacer esta oración, no necesariamente tiene que agarrar uno de estos, ¿verdad? Puede utilizar su rosario normal. Al final es solamente una cosa que se repite, es solamente una oración, que en este caso, por ejemplo, se repite por 33 veces. ¿Qué es esta oración? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y lo repiten otra vez. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y así lo van repitiendo, en este caso por 33 veces, aunque evidentemente terminan las 33 veces y nada te quita que si tienes las disposiciones espirituales para seguirlo haciendo. Entonces, no les voy a explicar concretamente esto. Esta oración que acabo de hacer se llama la oración del nombre de Jesús, o la oración de Jesús, o la oración del corazón. Y ahorita explico por qué. Pero quisiera comenzar, es una oración bíblica, igual que el Santo Rosario es bíblico, ¿no? Porque la construcción del Ave María son palabras del ángel, son palabras de Isabel, etc. Vamos a ver qué tanta Biblia saben. Si se repite, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador, ¿en qué parte de la Biblia están esas palabras? Bueno, pues podría ser también. Bueno, pero ahí es diferente, ¿va? Le dice, hijo de David, ya, hijo de David, ten piedad de mí o ten misericordia de mí. Ahora mismo no recuerdo el texto, pero creo que no se reconoce como pecador, el ciego. La primera parte sí la tiene, pero aquí es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. A veces lo abrevian. Y puede ser, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí o ten misericordia de mí, y así la dejan chiquita. A mí me gusta la original, que es completita, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. O le quitan a veces el qué, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿No? Entonces, pero a ver, ¿en qué parte de la Biblia está? Exactamente, ahí mismo. Y voy a hacer lectura para poder entender lo que hay detrás de esto. Porque nos dice mucho esto de nuestra fe católica desde las raíces.
ahora hay cierta gente que está evangelizando y a veces es bastante crítica con el Santo Padre, ¿no? Es crítica con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y empieza a decir, el Papa Francisco está siendo como modernista o está con nuevas teologías y lo importante es la tradición, lo que teníamos antiguo y todo eso. Y vamos a ver que sí, nosotros tenemos que tener una tradición porque nosotros no inventamos la fe en este 2023. Nosotros hemos recibido una tradición, pero hay que diferenciar, diría un autor que se llamaba Chesterton, hay que diferenciar entre la transmisión del fuego y la transmisión de las cenizas. Y hay mucha gente que está atascada en querer transmitir cenizas, no el fuego. El fuego es activo, ¿no? Y es dinámico. Entonces, aquí la situación está en esto. Si queremos ir a la tradición, a lo que los católicos desde el inicio tenían, esta es una de las cosas importantes y esto es bastante leccionador. Pero voy a citar el texto que ya se mencionó, que es el capítulo 18 de San Lucas. Dice así: a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Este es el texto. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Comienza diciendo Jesús: a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Estaba hablando con Oscar de una situación que a veces uno no detecta. No lo tomen como crítica, me parece un buen canto, pero el último que estaban pidiendo precisamente por los pecadores, para que se arrepintieran y todo esto, me parece muy bonito. Pero cada vez cuando yo escucho este tipo de oración, uno se pregunta por qué generalmente uno piensa en de puertas para afuera. Que esos que no se han arrepentido, que se arrepientan. Yo hablo por mí. Yo dijera, ¿y es que yo ya estoy del todo arrepentido? ¿Y es que yo ya estoy del todo convertido? Nuevamente, no se malinterprete, síganla cantando, me parece muy bien estar intercediendo. Pero es bien peligroso cuando saltamos la línea de sabernos pecadores, claro, arrepentidos, porque evidentemente está el pecador cínico, ¿verdad? Pero saltamos al lado de los puros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y que se hace todo un alboroto, primero porque Jesús lo sana en sábado. Todos los fariseos estaban todos enchilados porque rompió la ley del sábado, que era una ley dada ¿por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. Esa era una cuestión sagrada. Porque a veces condenamos mucho a los fariseos y espérate, pues tienen mucha cola que les pisen. Jesús los recetó, les dijo raza de víboras y todo ese tipo de cosas. Pero había muchas cosas que tenían razón. Ellos estaban defendiendo la doctrina que les decía de respetar el sábado. Entonces llega Jesús y empieza a sanar en sábado, pues se escandalizan. Y entonces van por los padres y los padres ya teniéndole miedo, etcétera. No, pues que conteste el hijo, nosotros no sabemos qué pasó y todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús da todo un discurso
que alecciona, y esos fariseos, y nuevamente, a ver, me voy un poquito para atrás. Cuando estamos hablando de fariseos, no estamos hablando de cualquier, como decimos en México, cualquier Juan charrasqueado. Estamos hablando de gente que sabía de palabra de Dios, que sabía de oración, que sabía de doctrina. Vamos a decir que eran los religiosos del tiempo, no eran cualquiera. Entonces, estos se escandalizan y todo esto, pero Jesús alecciona en ese momento y ellos se ponen el saco, porque Jesús empieza a hablar de dar la luz, de que hay unos que están ciegos. Y vuelvo un poquito al cantito que estaban haciendo al final. Están intercediendo por los ciegos que necesitan convertirse. Pero repito, está muy bien eso, ¿eh? Pero al estarlo cantando, las próximas veces que lo canten, ¿qué tal si se revisan, si a la hora de cantarlo uno está pensando en gente de afuera nada más? Y uno decir, yo soy el primero que me tengo que convertir. Porque si no, nos va a pasar lo que pasó acá con estos fariseos. Entonces en el capítulo 9 ya pasa esto y Jesús da su discurso, se ponen el saco los fariseos y le dicen a Jesús, ¿acaso nos estás diciendo ciegos? ¿Acaso nos estás diciendo ciegos? Y Jesús les dice, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero como dicen que ven, entonces su culpa permanece. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Hay una cuestión grave que es el pecado. Pero lo más grave no es pecar. Lo más grave es justificar el pecado. En este sentido vamos a decir que hay dos tipos de pecadores. El pecador arrepentido y el pecador empedernido se le llama. O terco, o cínico. El que dice, no, yo no me arrepiento. O esto no es malo. Esta es una mentirita piadosa, empieza a relativizar su pecado y no le dice a su pecado pecado. En el caso del pecador arrepentido, a esos yo les digo aquella frase del Papa Francisco, que es tan alentadora, que es, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Repito, dice el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Porque siempre entra la tentación, generalmente, no sé ustedes, pero generalmente cuando uno peca, usualmente casi siempre se repiten los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados generalmente, ¿cómo decir? Como que se nutren como garrapatas de ciertas heridas, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora sí que como decían la viejita, ¿verdad? Que se confesaba y le decían, no, pues padrecito, la mesma con los mismos, ¿verdad? O sea, ya para ahorrarse, ¿verdad? La mesma con los mismos, ¿verdad? Entonces, y hay gente que se apena y dice, es que ya me da vergüenza llegar con el Padre otra vez con los mismos. En esos casos tienes que recordarte, no te dé vergüenza esa cuestión. ¿Por qué? Porque no es Dios quien se cansa de perdonarte, pero el mismo pecado. Mientras tú te estés arrepintiendo, mientras a tu pecado le digas pecado, mientras estés dando la pelea y la lucha, tú quítate escrúpulos, tú ve todas las veces que necesites al sacramento de la confesión y sigue luchando, te caíste 5,000 veces, 5,000 veces te levantas, punto. ¿Cuál es el pleito? A Dios nunca le va a asustar un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque sabe que nuestra naturaleza está herida, porque sabe que Él puede tronar los dedos y darnos una gracia y ya no volver a pecar. Pero eso generalmente eliminaría nuestra libertad. Y Él quiere que cooperemos en su misterio de salvación. Decía San Agustín, el Dios que te hizo sin ti, no te podrá salvar sin ti. Ojo, no está diciendo que dependa de nosotros, porque también hay ciertos evangelizadores que van, sobre todo en redes sociales, predicando que la clave está, mira, mucho rosario, mucho ayuno, mucho esto, etcétera, que son cosas buenas, pero creyendo que es mi esfuerzo el que me va a dejar salir de mis pecados, de mis errores y todo eso. ¿Y sabes qué? Yo a eso les cito las mismas palabras de Dios. Jesús dice, sin mí nada podéis.
Quien crea que va a dejar sus vicios, sus pecados, por sus prácticas religiosas, les tengo que decir que eso es una herejía, se llama pelagianismo. Una herejía es algo que es contrario a la doctrina. Entonces eso es lo curioso, que algunos que promueven esto se creen los muy católicos, están siendo los menos católicos, porque el católico nunca cree que por sus propias fuerzas va a salir de su pecado, que por sus propias fuerzas va a ser más virtuoso. El católico sabe que nuestra naturaleza está herida y que sin la gracia de Dios, claro, la gracia de Dios que pide nuestra cooperación. Dios quiere que participemos en esto. Porque está la otra herejía que se llama el gnosticismo. Estos que siempre esperaban que todo viniera directamente de Dios. Casi te tiendes en la hamaca y todo viene de Dios. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. En una es mi esfuerzo. En otra, pues se lo dejamos todo a Dios. Yo no puedo, etcétera, y todo se lo dejamos a Dios. No, la visión católica es la gracia de Dios trabajando en mi pobre y pequeña colaboración, pero pobre y pequeña colaboración que Dios quiere que uno actúe en esa parte. Al final, porque chance y desarrollo una cuestión ahorita y respondo preguntas. Si no lo respondí, al final. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Tú pecas, verifica nada más que no te vuelvas un cínico. O sea, que digas, me viene valiendo, no es pecado, etc. Si cada vez que caes, tú estás arrepentido, tienes propósito de enmienda. ¿Qué significa propósito de enmienda? Cuando tú vas a la confesión, tú dices, esta es la última vez que voy a confesar esto, porque jamás lo voy a volver a cometer. Luego, somos débiles, lo más seguro es que te vas a tirar al trastado. Pero el propósito de enmienda es tener la convicción de decir, yo verdaderamente quiero que esta vez sea la última vez que confieso este pecado. Porque si no, inclusive la confesión puede ser no válida. Si yo voy y me confieso de haber mentido, pero tengo programada una mentira el próximo lunes, es inválida. Otra cosa es de que me confieso de haber mentido y por debilidad derrapé el lunes o el miércoles, etc. Esa es otra cosa. Pero cuando tú te vas a confesar, tú dices, estoy decidido a no volver a caer más de este pecado. Que no significa que no vas a caer. Repito, la naturaleza herida. Pero el Señor tiene que ver que mi convicción es, jamás quiero ofender más al Señor en esto. Mientras esté eso, repito, el Señor es sumamente paciente. Sabe que muchos de nuestros pecados, especialmente los más repetitivos, todavía hay un trabajo para que identifiques de qué herida vienes jalando eso. Porque, repito, todos los pecados son como garrapatas que chupan generalmente de ciertas heridas. Cuando un pecado te es difícil de quitarlo o es repetitivo, significa que todavía te falta más trabajo en ver de dónde está chupando, cuál es la raíz. Sobre todo en cualquier tipo de pecado que termina volviéndose vicio, a nivel sexual, a nivel alcohol, a nivel drogas, cualquier cuestión de vicio, inclusive ahorita vicio a la tecnología. Por ejemplo, a veces hay heridas de abandono, hay heridas de soledad, etc. Tú agarras y metes al Señor en la raíz y en automático va trabajando la cosa. De otra manera, es como si el jardinero que corta las ramas de tu árbol y ¿qué pasa cuando las cortas? Pues crecen y a veces crecen más. La cosa es ir a la raíz. Digo, mientras llegas a la raíz, sigue cortando las ramas. No las dejes crecer. No te desilusiones. Pecaste, ve a la confesión. Ve a la confesión. Entonces, mientras esté esta parte, lo que quiero decir es estar moviéndonos en el terreno de pecadores arrepentidos. Y al Señor no le asustan los pecadores arrepentidos. Al contrario, los ama tanto porque está viendo que están dando la pelea, que no justifican sus pecados. Y eso le agrada mucho al Señor. Otra cosa es el pecador empedernido, el que dice, no, esto no es pecado. Sí es pecado. O empiezas a dorar la píldora.
No, es que sí mentí, pero es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. Punto. Puede tener menos implicaciones, menos pena. No voy a explicar ahorita todo esto, es una cuestión de catecismo, pero mentira es mentira. Punto. No vaya a ser como hay el gobernador, creo que era un gobernador o un alcalde, no, creo que era un alcalde de una ciudad, creo que de Sinaloa, una cosa así, que dijo, así descaradamente en un discurso, ok, sí robé, pero robé poquito. Como siempre robían mucho, no, que yo no se esperaba que le aplaudieran, o sea, no hombre, el primer alcalde que roba poquito nada más. O sea, y él viene orgulloso, no como los otros, ok, sí robé, pero robé poquito. Ya. Entonces, el pecador empedernido, el pecador cínico, es el que empieza a justificar, el que le dice malo a lo bueno y bueno a lo malo. El que se vuelve piedra, el que no se arrepiente, el que justifica lo no justificable. Ese sí que se cuida. Ese que sí se cuide. ¿Por qué? Porque no hay cosa más peligrosa que ir matando tu conciencia. Yo hace tiempo tenía como una intuición teológica que después me la confirmó un exorcista en una charla. Dije, bueno, no soy el único loco que piensa esto. Yo decía, hay unas cosas que se llaman gracias actuales. Está la gracia santificante, hay diferentes tipos de gracias. Evidentemente la gracia de quién viene, de Dios. Las gracias actuales, para ponérselas sencillitas, hagan de cuenta que son como pequeños vientecitos del Espíritu Santo. O sea, de pronto, tú vas caminando y ves a un necesitado y sientes el hecho de quererlo ayudar. Eso no salió de tus entrañas. Eso fue que tú estuviste abierto a una gracia actual que te puso y tú respondiste. Él nos está continuamente mandando gracias, vientecitos, para que nos convirtamos, para que hagamos caridad, etc. Entonces, en el caso de ciertas gracias actuales, van mucho a la parte de la conversión, pero, a ver, déjenme ver cómo lo pongo. No creamos que Dios solamente está como pretendiendo que tú dejes de pecar. O sea, como que Él está, su objetivo principal es que dejes de pecar. Entonces, todas las gracias que va a mandar van a ser para que, ¿sabes qué? Para que yo tenga alerta y no peque. No. De hecho, la principal finalidad de las gracias es amar. No es lo mismo que tú combatas el pecado porque el pecado te estorba para amar a alguien que combate el pecado porque no quiere irse al infierno. Son dos posturas totalmente distintas. El objetivo de nosotros como católicos no es dejar de pecar. El objetivo del católico es amar como Cristo ama. Cuando tú dices, mi objetivo en la vida, ¿qué es? Amar como Cristo ama. Amar a Cristo y amar como Cristo ama a mi prójimo. Esa es la meta del cristiano. Ahora, si verdaderamente tú quieres eso, la primera cosa que vas a aprender es de que lo que te estorba para amar como Cristo ama son tus pecados. Entonces tú ya trabajas en contra del pecado, pero porque tienes una meta más grande. Y hay gente que cree, pues yo ya no peco, yo antes me emborrachaba y ya no me emborracho. Yo ya no le pego a mi esposa, porque pues no me emborracho. Si esa persona cree, dice, no, ya tengo ticket directo al cielo, no. Tú me tienes que decir, el que no le pegues no significa que la estás amando como Cristo pide que la ames. Que de eso es lo que se te va a pedir cuentas. Imagínate, o sea, llegar delante del Señor y reclamar un lugar en el cielo y decirle, Señor, pero yo le dejé de pegar a mi esposa. Ah, pues qué bárbaro. O sea, no, amaste. Y esto es la clave del movimiento con respecto a nuestros pecados. El cínico al final no puede amar. ¿Por qué? Porque justifica el pecado y el pecado es lo que más contrapone al amor. Pero les decía, en la cuestión de tentación, lo más grave es matar la conciencia. ¿Por qué?
lo que yo decía, Dios da unas gracias actuales todo el tiempo. De hecho, hay santos que dicen que en nuestro juicio, o que muchos que están ya en el infierno, de lo que más se arrepienten es de que les va a quedar claro cuántas vientecitos de gracias actuales el Señor le mandó y no lo aceptaron. Que el Señor le mandó por aquí, por acá. Dices que es una de las cosas que hace sufrir más a una persona en el infierno. Ver cuántas veces Dios por aquí, por allá, etcétera. Y yo, como decimos en México, comiendo mocos, ¿va? Literalmente. Entonces yo saqué una conclusión. Si es así el Señor durante la vida, cuando yo esté muriendo y esté agonizando, seguramente Dios me va a mandar una gracia actual, pero así, tamaño elefante, porque es el último momento. Porque si en la vida está continuamente mandándome esos vientecitos para que me convierta, para que me acerque a Él, para que sea caritativo con el que lo necesita, todo eso, ¿qué no va a hacer en el último momento y más cuando estoy a punto de condenarme? Pero ¿qué pasa? El pecador arrepentido, aunque toda su vida se la haya llevado en trastazo, me levanto, trastazo y me levanto, en el último momento Dios le va a mandar una gracia grandotota. Te va a decir, estás a 3 segundos y ¿sabes qué? Estás rumbo al infierno. Y aquí estoy, me estás viendo, esto es una gracia especial. Si te arrepientes, mínimo, paras, haces una escala en el purgatorio, pero te salvas. ¿Un pecador arrepentido creen que va a aceptar esa gracia? ¿Sí o no? Sí, pues si en toda su vida nunca apapachó su pecado, siempre dio la pelea, siempre estuvo arrepintiéndose y todo eso, si en el último momento está rumbo al infierno y el Señor le da una gracia especial, una gracia actual grandototototota, porque dice, estás a 3 segundos y vas al infierno, pero ¿sabes qué? Te doy la chance a 3 segundos de que si te arrepientes, no te condenas. Como tú has entrenado en el arrepentimiento, etcétera, a tu pecado, decirlo pecado, esos, aunque no hayan llegado a ser unos grandes santos, se van a salvar, se van a salvar. Entonces alguien me dijo, no, pues que desde ese punto de vista nadie se condenaría. ¿Cómo no que no? ¿Por qué? Vámonos a los pecadores empedernidos, los pecadores cínicos. Quien ya su pecado no le dice pecado, se está muriendo y el Señor se le aparece y le dice, estás a 3 segundos de irte al infierno, si te arrepientes, te salvas. ¿Esa persona se va a arrepentir? No. ¿Por qué? Porque no sabe de qué arrepentirse. Porque como al pecado le dejó de decir pecado, mata su conciencia. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, no se trata de estar viendo pecado en todo, pero lo malo hay que decirle malo, punto. Porque si tú ya empiezas a apapachar el pecado, cuidado, estás matando tu conciencia. Y el Señor te va a buscar en el día de tu agonía, cuando vas casi ya directamente al infierno, y le vas a decir, ¿pero de qué me arrepiento? Más vale estar siendo bien consciente de la propia miseria y con humildad dar la batalla, trabajar, sanar, etc. Pero, todavía hay algo peor que el pecador cínico. Algo peor. ¿Qué es esto que menciona el Evangelio? Dice, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Ahí dice, hay algo peor que ser pecador cínico. Es ser, podríamos decir, un aparente virtuoso. Un virtuoso falso. Y no porque no tengas esas virtudes, sino porque llegas a un nivel de sentirte mejor. Lo que dice aquí el fariseo no estaba mintiendo. Fíjense todo lo que presume, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ahí ya empezó a ver, ahí es el problema. Ya en el mismo momento que se siente menos pecador o mejor que los demás, ya hay todo lo demás que es cierto,
no tiene sentido. Tanto que dice el Evangelio que con todo eso que hizo, no salió justificado delante de Dios. Dice, porque no soy como los demás hombres, rapaces, es decir, rateros. No estaba mintiendo, él no era un ratero. Injustos, él no era injusto. Adúlteros, no adulteraba. Ni tampoco como este publicano que tengo aquí al ladito, o atrás, ¿verdad? Porque decía que ni siquiera se alcanzaba, estaba a la distancia, ¿verdad? Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. No estaba mintiendo. ¿Tú qué pensarías de una persona que no es ratera, no es injusta, no es adúltera, no es como los publicanos, pecadores, ayuna 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias? Si yo te digo, te presento una persona así, ¿te daría confianza para recibirla en tu casa? Yo digo que sí, ¿no? Chances y dices, deme 2, y tengo 2 hijas, ¿verdad? O sea, para emparentarme, ¿verdad? No sé. Y es que en sí mismo, fíjense, son cosas buenas, pero ¿qué viene a darle el trastazo? Exactamente lo primero que dice Jesús. Oh Dios, dice, el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy como los demás hombres. ¿Cómo empieza la parábola Jesús? A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Tengamos mucho, mucho cuidado. Repito, no lo tomen a mal esta crítica, lo de la canción. Está bien, pero a la hora de interiorizarla, no vaya a ser que por ahí se estén metiendo autogol. Porque cuando estamos rezando para que los pecadores se conviertan y a ti no te cae el 20, y yo como que ¿qué? ¿Estoy fuera de ese club o qué? O sea, ¿estoy fuera de ese club? ¿Cómo se puede decir entonces? Por nosotros, pecadores. Incluirnos. No significa, repito, pueden seguirla cantando igual, inclusive está la jaculatoria de Fátima, que pide por aquellos que necesitan más de tu misericordia, ¿va? Porque está claro que hay pecadores, por ejemplo, cínicos, y yo no lo soy cínico, tampoco voy a mentir, no soy un pecador cínico. Pero la línea es tan delgadita que en esto hay que estar abusados, bien atentos. ¿Por qué? Porque ves cómo es bien fácil de ser pecador arrepentido, que ya está bien, listo, a ya empezarte a sentir mejor que los demás. Entonces, ¿y por qué digo que esto es peor que ser pecador cínico? Porque el pecador cínico que justifica su pecado y todo eso, tarde que temprano va a pagar las consecuencias de su pecado. Hay un santo, doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, que decía: oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? Digo, porque siempre la tentación se te presenta bien y todo eso, pero no te dicen que termina esa tentación. El más pecador, tarde que temprano se estrella con su pecado. Ahora, estrellándose todavía puede ser soberbio y quedarse ahí, pobre de Dios. Ahora sí que Dios te agarre confesado, ¿va? Pero la mayoría, inclusive puede ser, no saquen el cobre, ¿verdad? Pero quizá cuántos de ustedes realmente abrieron los ojos hasta que no se estrellaron en su propio pecado, el cual justificaban, decían que no estaba mal y todo. O sea que hasta el pecador cínico, el cerrado, el cínico, simplemente por estar en la dinámica del pecado se va a estrellar. Y en una de esas estrelladas, pues abre los ojos. Pero el que se cree santo, eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque de entrada no va a reconocer ni que está mal la estrellada. Se va a estrellar también, pero ni la estrellada. ¿Por qué? Porque Él está bien. Porque Él es santo. Porque Él es mejor que los demás. Es más peligroso creerse mejor que los demás que ser un pecador cínico. Es más peligroso. Porque el otro
al menos se está moviendo solamente en el ambiente del pecado. El que se cree bueno quizá por el publicano, porque ese que se cree bueno verdaderamente se ayuna y ora y el rosario, o sea, tiene argumentos con los cuales engañarse a sí mismo y decir, yo voy bien por el camino del Señor. Por eso es más peligroso. Al menos el pecador cínico, como se mueve siempre en el pecado, el día que se estrelle, pues dice, no, pues aquí está todo bien cochino, ¿eh? Pero el otro tiene muchas razones en su cabeza de decir, pero si rezo, voy al grupo, soy ujier o sirvo de esta manera y todo esto. Pero en el mismo momento que no se revisa y decir, espérate, listo, todo está bien, no te estoy diciendo que lo dejes de hacer, pero eso te está haciendo sentirte mejor que los demás. Cuidado. Entonces fíjense qué tan importante es esto, que esta oración que es antiguísima, o sea, los primeros cristianos vieron que una de las cosas que tenían que estar repitiendo continuamente es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y esto principalmente lo empezaron padres de la iglesia o padres del desierto, que eran ya gente que ayunaba, que tenía oración profunda y todo eso. Y ahí da una clave. Si los que, entre comillas, inventaron esto, porque esto es bíblico, los que inventaron esta oración eran los que podían presumir de santos, ahí da una clave. Entre más santo, más consciente de tu propia miseria. Esa es clave. Si alguien se convierte o alguien deja un vicio o algún pecado recurrente y la actitud que le sigue es de arrogancia, de soberbia, de intolerancia con los que todavía no salen de su pecado, etc., lo primero que le tendría que decir, lo tuyo es una falsa conversión. Porque el verdadero fruto de la conversión siempre es un espíritu humilde. Porque dices, yo... inclusive con respecto a otro que tenía, no sé, alcohólico. Y dices, no, pero yo dejé el alcoholismo en 2 años. Acá mi compadre tiene 5 y no sale. Entonces, por eso regañas a tu compadre. Algo está haciendo mal, compadre. Espérate. ¿Tú saliste en 2 años por tus propias fuerzas? Y sí, habrás hecho algo, pero ante todo es gracia de Dios. Y cuando tú vas verdaderamente progresando en la vida espiritual, ¿por qué tienes que ser más humilde? ¿O por qué la prueba de que el crecimiento espiritual que estás teniendo es verdadero se revela en el grado de humildad que tienes? ¿Por qué? Porque verdaderamente el que va progresando sabe que es por gracia de Dios. Y hay un versículo en la Sagrada Escritura que dice, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Si el Señor te ha ayudado a dejar ciertos pecados, adivina qué, mucho se te va a pedir. Entonces ya cuando empiezas a sacar las matemáticas y las cuentas de que mira, he dejado todo esto malo, cooperé, pero es ante todo gracia de Dios. Y todas estas virtudes que he desarrollado ha sido pura gracia de Dios. Tú dices, uy, la cuentota que voy a tener que dar delante de Dios. Entonces te mantienes humilde, dices, en vez de inflar el pecho de paloma, tú dices, o sea, te vas despacito. Hay una oración que hacía San Felipe Neri, que a mí me encanta. Al inicio, en su conversión y todo eso, se puede entender. San Felipe Neri le decía, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Lo hermoso es ver a San Felipe Neri, poquito antes de morir, ya es un santazo, como se dice, con olor a santidad, etc., diciendo lo mismo. Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si ya que es un santazo, donde no cabe duda. Que toda la gente decía, se va a ir con zapatos al cielo. Y él en sí estaba todavía convencido de decir, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras te puede traicionar peor que Judas. Tú piensa en cualquier gran pecador, cualquiera, un violador o lo que tú quieras y gustes. Qué importante es que tu oración, si es que te vas a comparar, es decir,
yo no tengo nada seguro que mañana haga lo mismo o peores cosas que él. No, pero es que yo rezo, yo voy al grupo y todo eso. Con todo y eso, te pegas mañana una resbalada, tantito que el Señor te quite su providencia, vas a dar más abajo de lo que tú crees. E inclusive el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía eso. Decía que al Señor le gustaba mucho ver que los que se convertían iban creciendo, haciendo como un edificio de virtudes. Y dice, pero cuando llega a ver que van construyendo un edificio de tantas virtudes y no tienen la madre de todas las virtudes, que es la humildad, no el diablo, el mismo Dios les derrumba eso y los hace caer más abajo desde donde comenzaron. Decía un amigo exorcista, hay algo en Dios que parece que no quiere virtuosos que sean ajenos a la humildad. En este sentido, yo a veces digo una oración un poquito retadora. Les decía a un grupo que precisamente trabajan con cuestiones de adicciones. Le digo, ¿qué tal si, me imagino que todos le piden, Señor, ayúdame con mi adicción a quitarla y todo eso? Pero le digo, ¿alguna vez han hecho una oración como esta? Señor, ayúdame a dejar esta adicción, pero a dejarla con humildad. Si la voy a dejar y voy a ser un soberbio, prefiero estar peleando con mi adicción el resto de mi vida. Prefiero ser un pecador arrepentido que continuamente con humildad está medio frustrándose y levantándose, a dejar mi adicción y que me vuelva como este fariseo, creyendo que soy mejor que los demás, presumiendo. Es 1000 veces mejor estarte dando de topes contra tu propio pecado, pero que eso te esté generando humildad. No, ya mira, tenía estos pecados y ya ninguno en la lista. Eso no es nada seguro de que tú estés agradando a Dios. Dice aquí el Evangelio, les digo que bajó a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. ¿Qué es lo que decía el publicano? En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ese salió justificado. Y el otro, con todo y lo que hacía, que no era mentira, sí lo hacía, no salió justificado delante de Dios. Voy terminando. Entonces, fíjense qué tan importante es que si los primeros cristianos, repito, esto es hasta más antiguo que el rosario, si los primeros cristianos, y en especial los cristianos más santos, como eran los primeros monjes, los padres del desierto que se llamaban, repetían continuamente, lo hacían casi todo el día, Señor Jesús, mientras estaban trabajando, iban repitiendo continuamente, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador, etc. Entonces, algo nos está diciendo, esto es clave para el crecimiento espiritual. En el mismo momento que yo, directa y digo directa y indirectamente, me sienta mejor por los demás, ¿por qué? Porque luego también no hay que engañarnos. No se trata de que tú me vengas y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo soy el más pecador y todo eso. A mí me puedes engañar, pero en lo profundo, el que tú te las des de que no, sí, yo soy el terrible, soy un gran pecador, pero en el profundo interior, tú tienes tu ego. Simplemente que esta cara de hacerte la víctima, y decir, no, yo sí soy el más terrible y todo ese tipo de cosas, precisamente te capta la atención y tú eres el centro. No te engañes. No se trata de que tú andes diciendo, sabes que soy súper pecador, sino que camines y vivas siempre consciente de que realmente yo soy pecador, arrepentido, y no soy mejor que los demás. Y si he crecido en virtud, si todo eso ha sido por gracia y misericordia de Dios, la cual a mí me va a llamar que a los que todavía no están a mi nivel como tal, tenerles paciencia, ayudarles. Evidentemente tiene la cruz, porque el mismo Señor dice, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pero lo más interesante que llegué a descubrir, esto sí no lo sabía, ¿para qué es esta cosita como de pelito que tiene abajo? Y es que a la hora de estar orando,
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y ves que el Señor tiene misericordia de ti, que no mereces la misericordia de Dios de arranque, y la tienes, pues muchos que estaban rezando esto, pues se le vienen las lágrimas y con esto se las secaban, ¿no? ¿Quién de nosotros verdaderamente cuando va a confesar? No se trata de que te sugestiones, ¿sabes qué? A la próxima confesión sí voy a llegar con un llantazo, no. Pero más de una vez tendremos que preguntarnos, voy y cuando me estoy confesando verdaderamente se me quiebra la voz, me saldrá alguna lágrima, no porque me voy a ir al infierno, sino porque he ofendido al que aún en mi pecado me sigue amando. No ama el pecado, pero me sigue amando. Por si no saben, en el mismo momento que tú estás cometiendo un pecado, Jesús te está amando. A veces escandaliza, me voy a explicar para que no se vayan chismes, ¿verdad? Pero Dios no necesita que te arrepientas para perdonarte de tus pecados. ¿Cómo? ¿No? Porque en el mismo momento que tú estás pecando, Él te está dando su perdón. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Para recibir ese perdón. Pero ese perdón ya está dado. El problema es que el que no se arrepiente, el perdón se queda allá afuera. Pero Dios no es como nosotros. A ver, hasta que me pidas perdón, te perdono. Jesús, en el mismo momento que lo estás ofendiendo, escupiendo con tu pecado, en ese preciso momento que estás haciendo tu pecado, te está amando, porque Él no es condicional en su amor. A ver, Él te está amando ahí y el amor perdona. En ese momento te está diciendo, ¿sabes qué? En este momento que estás pecando, me estás insultando, me estás escupiendo y todo eso, te perdono. El problema es que si no te arrepientes, a ese perdón no le abres la puerta y no te beneficia. Cuando tú te arrepientes y, por ejemplo, vas a la confesión, ¿qué es lo que terminas haciendo? Abrir la puerta de ese perdón que ya estaba dado. No es que Jesús dijo, ya se confesó, ok, déjame le mando el perdón. No, el perdón ya está dado. Ya está dado. Cuando tú vas meditando esto, decir, Señor Jesucristo, Señor, estás diciendo Dios, Kyrie, ¿verdad? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y empieza a decir, a experimentar, ni siquiera sentir, porque no se trata tanto de sentimiento, experimentar la misericordia que tú tienes. Lo único que puedes hacer todo el resto de tu vida es, si no llorar físicamente, mínimo espiritualmente. Porque lo peor es acostumbrarse a las gracias de Dios. Lo peor es acostumbrarse a tener al Señor en el sagrario y que no te mueva. Entonces fíjense cómo los primeros cristianos, hasta en sus artefactos, tenían esto. ¿Por qué? Porque no era nada más uno que por ahí, al rezar la oración de Jesús o la oración del corazón, lloraba o se le salía una lágrima. Eran varios que al final terminó quedándose así esto. ¿Por qué? Porque era algo cotidiano. Repito, no significa que tú dices, no, me voy a sugestionar y a llorar. No se trata de eso. Mínimo espiritualmente. Y si no, ve pidiendo la gracia. Termino con la cuestión de por qué oración del corazón. No se refiere a este corazón de carne. En la Biblia el corazón es lo más profundo del ser humano. Por eso dice la Biblia que del corazón del ser humano es donde salen las envidias, etcétera. Que dicen, no se preocupen por lo que si comen puerco y todo eso, que si está, si es maldito, no, déjense. Lo que realmente envenena al ser humano es lo que sale del corazón. Igual en lo positivo. Lo bueno, lo mejor del ser humano sale del corazón. El corazón, hagan de cuenta que es como un santuario, es lo más profundo del ser humano, lo más profundo. Entonces, San Pablo dice, oren incesantemente. ¿Qué es incesantemente? Es decir, sin parar. Los primeros cristianos decían, no se puede. ¿Por qué? Tengo que trabajar. Me reúno con la comunidad en los primeros tiempos en un sepulcro y listo. Pero no se puede orar incesantemente. Y a través de esto se dieron cuenta que sí se podía. ¿Por qué?
porque se llama oración letánica, este tipo de oración. El rosario, el Santo Rosario, también es una oración letánica. ¿Qué hacen las oraciones letánicas? Si las oras bien dispuesto espiritualmente, porque lo puedes rezar como matraca nada más, ¿verdad? Pero si lo haces con disposición verdaderamente, causa un efecto similar a lo que causa, por ejemplo, el ejercicio con pesas. A ver, ¿alguien sabe qué pasa cuando tú estás haciendo ejercicio con pesas y dejas de hacer? Algo pasa. ¿Cómo? Se hace frágil la piel. No. De hecho, el músculo cuando haces, pues estás haciendo músculo. Claro, se quema y uno tiene que recuperar esa parte, pero generalmente... Pero hay una cosa, el que hace ejercicio de musculatura, o sea, de peso como tal, puede estar no haciendo más pesas y sigue quemando calorías. Su cuerpo, su metabolismo se activa. Por eso tú ves a gente que trabaja mucho, a veces se puede aventar mucha comida, pero no sube de peso. ¿Por qué? Porque el trabajo físico muscular de pesas le sigue activando. O sea, sí, ellos queman calorías hasta dormidos. Digo, todos quemamos algo, ¿verdad? Pero pues un poquito, creo que se evidencia que no es tanto lo que nosotros quemamos en la noche, ¿verdad? Entonces, pero el que sí se mete así intenso, su cuerpo sigue caminando. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de oración del corazón? Cuando tú haces con las verdaderas disposiciones una oración letánica como esta, va a llegar el momento en donde, por ejemplo, lo terminas de hacer y ya te tienes que ir a trabajar y tu corazón, lo más profundo de ti, sigue rezando. Y puedes estar dormido y sigues rezando, sigues orando. Tu corazón se termina acostumbrando. Y ahí sí se cumple lo de San Pablo, porque sí es posible. Un ser humano puede orar sin parar. Sin parar. Para esto sirven estas oraciones letánicas. Cuando yo empiezo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, me centro en el Señor. Le estoy diciendo, ten misericordia de mí, es decir, llego con humildad. Pongo mi atención en el Señor que resida en mi corazón. Toda esa actitud, al estar repitiendo, vas acostumbrando tu corazón a que cuando ya pares, hagas las 33 o termines, siga tu corazón orando y siga en oración, y siga en oración, y siga en oración. Bueno, termino con esto. En ocasiones anteriores, por ejemplo, a veces la gente me pedía mis charlas y pues tenía que duplicarlas en CD, pero pues ahora yo creo que nadie absolutamente trabaja la cuestión del CD, así que no creo que ya sea necesario, todo está en internet, mis charlas y todo. Bueno, siempre han estado, ¿eh? Pero tenía una práctica con la cuestión de los CDs. A mí me repatea el hecho de que se haga negocio con la cuestión de la fe. Entonces yo le decía, quien quiera una charla, uno de estos CDs, tómelo. Tenga o no tenga donación. Ustedes, el que tenga una donación, porque pues a mí me cuesta, ¿no? Pero yo confío en la providencia. Ustedes dan la donación y tómelo. Y el que no tenga, deje la vergüenza en la silla, usted venga y tómalo gratis, punto. En esta ocasión, estos me está ayudando una persona que estimo mucho, que no digo nombres porque me ha pedido precisamente que no revele su nombre, por humildad. Pero es bastante laborioso, sobre todo hacer la crucecita esta y todo eso. Todo esto está hecho a mano, en un clima de oración. Porque le venía diciendo a Oscar, a veces ya nuestros artículos religiosos son, o sea, lo hizo un chino que ni siquiera cree en Dios. No está mal que tenga la imagencita, no sé, estas imagencitas posiblemente fueron hechos bajo un molde de un chino que está haciendo negocio, pues dice, pues vamos a venderle algo a los hispanos, ¿verdad? Yo ni creo en Dios ni nada por el estilo, pero pues vamos haciéndole las Virgen de Guadalupe y bien baratas, ¿verdad? Entonces punto, es puro negocio. Pero antes los artículos religiosos había una disposición espiritual. Una vez vi, por ejemplo, a un señor que venía de una familia que hacía desde hace cientos de años en España imágenes religiosas de madera, así grandes para templo. Y ellos, al estar
navajeando la madera y todo eso, iban rezando. Y al final no ponían firmas. Ahorita tú ves todo, o sea, una banca donada por fulanito de tal, el vitral. Antes esta gente sabía ser mucho más humilde. Y él le hizo un huequito atrás de la espalda y sí puso unas intenciones, firmó todo eso y lo metió adentro de la imagen y selló bien la imagen, ¿verdad? Había toda una espiritualidad atrás de esa imagen. Entonces, estos están hechos con oración por manos de una persona que realmente vive su fe, etc. Entonces, al ser manual, pues no puedo producir yo los CDs, pues sí editaba y todo eso, pero yo lo mandaba después a una compañía que me los duplicara, que me los imprimiera y luego ya yo los metía en las bolsitas porque saliera más barato todo, porque si no iba a ser más caro. Pero aquí esto, al menos en este momento, no se me ocurre cómo, o sea, podría empezar a pedir que me hicieran en alguna empresa y todo eso, pero quiero que se guarde que las manos que hagan esto, realmente sean manos que lo hayan hecho orando. Cada uno de estos nudos se va orando, se va haciendo una oración, tiene un sentido. O sea, no es cualquier cosa. O sea, esto materialmente, no he sacado el precio de cuánto me costaron las bolitas, más esto, más todo eso, pero en realidad es muy poco el coste material para lo que es el hecho del trabajo, del tiempo y todo esto. Entonces, no sé cómo le voy a hacer, ahí pido oración. Entonces, en esta ocasión no voy a hacer exactamente como lo de los CDs, es decir, a ver, el que quiera, porque ahorita digo, bueno, ahí están los dos, y pues ahorita se van a agarrar a garrotazos, ¿verdad? Porque a ver quién quiere esto, ¿ah? Entonces, lo que se me ocurre es hacer una rifa rapidito, pero solamente bajo las condiciones que siguen siendo las condiciones de cuando traía CDs. ¿Qué le decía la primera cosa cuando traía CDs? Primero, des donación o no des donación, solamente lo agarra el que verdaderamente va a escuchar la charla. Así me des $1,000,000, si tú no la vas a escuchar, no lo agarres. Dame $1,000,000, pero no lo agarres. Esto es, se las voy a poner sencillitas. Yo había pensado decir, quien no lo haga a lo menos una vez, 33, nada más repetirlo, una vez al día, no se apunte. Pero no los conozco, voy a ser un poquito más suave. El que se vaya a anotar para la rifa, que a lo menos se comprometa a hacerlo una vez a la semana. Si tú no estás dispuesto a hacerlo a lo menos una vez a la semana, no te anotes, punto. ¿Ok? Entonces, traía unos tickets, pero como no son tantos, lo que se me ocurre hacer es, cada quien va a decir un número. Diga el número, el que quiera participar. El que no quiera participar, tranquilo, no es el peor católico, no. Cada quien lleva su proceso, ¿eh? Entonces, o levante rápido la mano, quienes quisieran tenerlo. Ok. Bueno, los que quieran tenerlo, pónganse de pie, así va a ser más fácil. Ok. Entonces, ya. Los que no se preocupen, tomen su rosario normal y de vez en cuando les recomiendo hacer esta oración. De hecho, vamos a terminar haciendo esa. Cierren sus ojos, así como están, si quieren sentados, cierren sus ojos, pero yo la voy a hacer, pero ustedes interiormente que les resuene. Hagan de cuenta, piensen, cuando estén escuchando mi voz, que mi voz como que se meta hasta lo más profundo de su corazón y hagan estas palabras suyas, pero en silencio, ¿ok? No voy a hacer muchas, pero a lo menos para que se la vayan grabando. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. No lo repitan. Repito, esto está más en un lenguaje del corazón. Las palabras simplemente son un medio. Tenemos que ir aprendiendo a callarnos, a que la oración resuene en el corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y una última vez, que esta frase es como que te taladra el corazón hasta adentro. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y nos consagramos a la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.